Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Aquí recién darme cuenta de todo lo que conquisté. Desde que Señor aquel día me he decidido, Señor, conquistar todas las riquezas de gloria que hay en Cristo Jesús. Gracias, Señor, de tu gracia sobre esta iglesia, de esta gracia divina que lleno de gloria, la iglesia primera. Antes de que llegue nuestro día final, queremos vivirlo. Gracias, Señor, de tu gracia sobre esta iglesia, de esta gracia divina que lleno de gloria, la iglesia primera. Antes de que llegue nuestro día final, queremos vivirlo. No quiero quedarme estancado en el camino, no quiero llegar hasta el fin de mi día. Así venciendo en cuenta que poco que conquisté. Antes que llegue el Señor aquel día, me he decidido, Señor, conquistar todas las riquezas de gloria que hay en Cristo Jesús. Gracias, Señor, de tu gracia sobre esta iglesia, de esta gracia divina que llenó de gloria, la iglesia primera. Antes de que llegue nuestro día final, queremos vivirlo. Gracias, Señor, de tu gracia sobre esta iglesia, de esta gracia divina que llenó de gloria, la iglesia primera. Antes de que llegue nuestro día final, queremos vivirlo. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le damos gloria, honra y alabanzas al que vive. Hermanos queridos, les saludo y les abrazo en el nombre del Señor Jesucristo, estando agradecido en el día de hoy que nos da una vez más poder venir delante de su presencia para ser ministrados mediante su palabra y a través de su Espíritu Santo. Hermanos, quiero invitarles en esta mañana para que podamos ir a nuestras Biblias para dar lectura al Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37.
De manera que si tiene su Biblia, le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37, y allí estaremos refiriéndonos al texto de la Sagrada Escritura. Y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo el Señor por medio de su santa y divina palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos es dado, Señor, traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en cuando vamos a compartir la exposición de la misma, pedimos de la iluminación mediante el Espíritu Santo y el que tu palabra venga a nuestras vidas en el poder y en la potencia para cumplir el propósito de tu voluntad, Señor. Por lo cual te damos gracias mediante la fe que es en el Señor Jesucristo, por quien pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, en el día de ayer hemos estado viendo cómo el Señor miraba a través de la renuncia de la vida, la gloria. Él decía: la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre sea glorificado, y cómo Él expresa por medio de la palabra que hemos leído en el día de ayer, allí en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en que era necesario que el grano de trigo cayera en tierra y muriera, pues si no moría quedaba solo, refiriéndose a su vida, a la entrega de su vida. Y aquí al leer las Sagradas Escrituras vemos que llegado el último gran día de la fiesta, esta fiesta se refiere a la cual se está celebrando en estos días, que es la fiesta de los tabernáculos, en la cual el pueblo de Israel está celebrando, que era conocida también como la fiesta de las enramadas, donde era una fiesta de gran celebración, de gran algarabía, de gran júbilo. En ese día las familias compartían los alimentos, cada uno dejaba su casa, dejaba su finca, y se reunían en torno al lugar santo, al templo, y allí se levantaban las enramadas y se levantaban las tiendas y se compartía. Esos días no se trabajaba, sino que se dedicaba a compartir, a tener coinonía, comunión, y también eran tiempos de celebración. Y a mí me llama poderosamente la atención en que en una fiesta tan particular de celebración, Jesús puesto en pie dijera: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No importa cuán santa sea la fiesta, no importa qué bien organizado esté la ceremonia, no importa qué tanto esmero pongamos para la celebración, no puede haber verdadera paz ni tampoco felicidad permanente en aquellos que están condenados. Lo vuelvo a repetir: no importa cuánto esmero pongamos para vivir en este mundo siendo felices, ni cuánta dedicación, ni que tan bien nos organicemos para ser felices, no puede haber verdadera paz ni permanente felicidad en una persona que está condenada. No puede haberlo. Amén. ¿Por qué? Porque no hay paz para el pecador. Para el que está condenado no hay paz, sino una horrenda expectativa de juicio y de condenación. ¿Me está comprendiendo? Por eso Jesús, puesto en pie, les dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. E inmediatamente el autor del Evangelio dice: y esto decía referente al Espíritu Santo que habrían de recibir por creer en él. Pero aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué?
porque todavía el Hijo del Hombre no había sido glorificado. Y ayer nosotros hablamos de que para Él ser glorificado tenía que renunciar a la vida, tenía que entregar, dar su cuerpo a los heridores. Por eso dice el profeta, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, sino que enmudeció. Y Jehová decidió cargar sobre él nuestros pecados. Y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios, mas el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces Jesús estaba mirando la gran fiesta y lo bien organizado, y cómo algunas familias se habían esmerado en poner la mejor tienda y habían llevado las mejores banquetes, habían llevado los mejores alimentos, y cómo ejecutaban los instrumentos y la gran fiesta que se estaba celebrando. Pero él, puesto en pie, dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré, como dice la Escritura, a beber del agua de vida, que será como un río de agua viva que brotará de vuestro interior. Hermana querida y hermano querido, si usted está en condenación, no puede tener verdadera paz ni felicidad permanente. Lo único que tiene es una horrenda expectativa de juicio y de condenación, porque no hay paz para el pecador. Por eso es tan importante que creamos en el Señor Jesucristo. Y cuando nos referimos a creer en el Señor Jesucristo, no solo nos referimos a creer que Él es Dios. ¿Por qué? Porque los demonios también creen en Dios y tiemblan. Y también lo sabían reconocer al Señor Jesucristo. Usted recuerda cuando los exorcistas salieron a exorcizar en el nombre de Jesucristo que predicaba Pablo, ¿qué le dijeron los demonios? A Jesús le conocemos y Pablo sabemos quién es, pero ustedes no lo conocemos. Los demonios reconocían al Señor Jesucristo. ¿Qué tienes con nosotros, hijos de Dios? ¿Por qué nos atormenta? Todavía no ha llegado tu hora. Enmudezca. No nos mandes a los lugares áridos, mándanos a ese hato de cerdo. Y los cerdos se cayeron por el despeñadero. Los demonios le reconocían al Señor Jesucristo. No hablamos del reconocimiento del Señor Jesucristo como Dios, porque eso aún tampoco trae la verdadera salvación. Eso aún tampoco trae la verdadera libertad. Eso aún tampoco trae la paz que sobrepasa todo entendimiento y la felicidad permanente. Lo que trae la verdadera salvación, lo que trae la verdadera libertad, lo que trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que trae la felicidad permanente, es creer en la obra que el Señor Jesucristo realizó. Meditamos en la escritura que hemos leído, y esto decía al respecto del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeren en Él. Pero el Espíritu Santo no había venido, dice, porque todavía no había sido aún glorificado. Nosotros sabemos que el Pentecostés fue 50 días después de la entrega de Jesús como el Cordero Pascual. Y los que estaban en el aposento alto fueron todos llenos del Espíritu Santo, y se les oía hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios, de tal manera que se asombraban diciendo: ¿no son estos hombres galileos? ¿Cómo le oímos hablar en nuestra lengua natal? Y hablaban en parto, en meda, en persa, en griego, en todas las lenguas hablaban según el Espíritu Santo había repartido sobre las cabezas de los que estaban allí, y la gente se maravillaba, y otros decían: es que están ebrios.
Y Pedro, puesto en pie, dijo: son las 9 de la mañana, no podemos estar ebrios. Esto es lo anunciado por el profeta Joel, que en los postreros días sería derramado de mi Espíritu Santo. Lo mismo que hoy compartía nuestro hermano diácono allí en el capítulo 44, hablando al respecto que el sequedal se convertiría en un río. Entonces, la verdadera felicidad no estaba aún con ellos. Ellos estaban celebrando la sombra de lo que habría de venir, lo cual el cuerpo es Cristo. Pero no estaban en verdadera felicidad, no estaban en esa felicidad permanente, no tenían esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento la paz que Cristo nos deja? Porque el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Sobrepasa el entendimiento natural, más para nosotros, los que creemos, es poder de Dios para salvación. Entonces, una persona que todavía se ve acusada y condenada por su pecado no puede tener felicidad permanente, no puede tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué no la tiene? Porque no está creyendo. ¿Me comprende? No la tiene no porque no le haya sido otorgada, no la tiene no porque todavía no se haya cumplido el tiempo. En aquel momento esa gente no tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento y no tenía la verdadera felicidad porque no se había cumplido el tiempo. Por eso Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto decía al respecto del Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyeran en Él. Pero aún todavía el Espíritu Santo no había venido porque el Hijo de Dios no había sido glorificado, porque todavía no había ido a la cruz del Calvario. Pero cuando Jesucristo va a la cruz del Calvario, consuma la obra redentora por la humanidad, derramando su sangre, limpiando con su sangre preciosa los pecados de toda la humanidad, abriéndose el camino. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo viniera a morar en el corazón de los que creen. ¿Comprende? Entonces, las personas no tienen paz que sobrepasa todo entendimiento y no tienen una felicidad permanente porque no están creyendo. Y no se trata de creer en Dios, ni tampoco se trata de creer en Jesucristo, sino se trata de creer en la obra. Vamos a ir a un texto de la Biblia que puede esclarecernos un poco más. ¿Me acompañan? Efesios, capítulo 1, verso 13, nos dice el modo en el cual habríamos de recibir el Espíritu Santo. Aquí ya el apóstol Pablo está hablando, inspirado por el Espíritu Santo e instruyendo. Efesios capítulo 1, verso 13. Ya él está instruyendo a la iglesia. Y dice la Sagrada Escritura: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Por ayunar? ¿Por orar? ¿Por hacer una vigilia? Por escuchar la palabra. Por escuchar la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Por escuchar la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Por qué habla
de una palabra de verdad, porque el Evangelio tiene poder para salvar a todo aquel que cree, y el que en él cree no será avergonzado, porque el Evangelio tiene el poder para salvar. No necesitamos salvarnos a nosotros. Necesitamos recibir el amor de la verdad. Necesitamos recibir la palabra del Evangelio. Porque no es por obra de justicia que nosotros hacemos, ya que por las obras ninguno puede ser justificado por Dios, sino es mediante la redención, que es por medio de la fe en Jesucristo. Es mediante la redención, que es por medio de la fe que es en Jesucristo. Y lo ha dado por fe para que sea por gracia, a fin de que nadie se gloríe delante de Dios. Entonces, la manera en que una persona recibe el Espíritu Santo, por eso es que muchas personas es medio confuso y controversial, porque puede decir una persona que está llena del Espíritu Santo que es pecador. No, ¿por qué? Porque Cristo y Belial no habitan juntamente. No habitan juntamente la luz y la tiniebla. Entonces no puede decir alguien estar lleno del Espíritu Santo y luego decir que es pecador. Es una contradicción en sí mismo. Para el pecador no hay más que una horrenda expectativa de juicio y de muerte. Todas las promesas de Dios son para los justos. Toda la promesa de Dios son para los justos. Y no es que por nuestra obra nosotros alcanzamos esa justicia. ¿Por qué? Porque si fuera por obras que alcanzamos esa justicia, no hay nadie más calificado que la nación de Israel, que iba detrás de esa justicia por medio de las obras. No hay quien califique más que la nación de Israel, que iba detrás de esa justicia por medio de las obras. Pero lo que Israel no alcanzó por medio de las obras, nosotros lo alcanzamos por medio del creer. ¿Está comprendiendo? Entonces, la felicidad permanente y la paz que sobrepasa todo entendimiento viene con el Espíritu Santo que nos es dado cuando, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, por eso es tan importante la renuncia de la vida, de lo que hablábamos ayer. Algunos entienden como renunciar a la vida, renunciar a los placeres de este mundo. Sin embargo, los apetitos, los deseos carnales van a estar con nosotros siempre, y siempre los deseos de este mundo van a estar allí tentándonos y buscándonos seducir, hasta que el mundo pase y sus deseos también. Por eso dice, el Espíritu Santo de la promesa con el cual fuiste sellado, lo cual es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, cuando seamos transformados de este cuerpo de corrupción a un cuerpo de gloria. Pero la renuncia de la vida tiene que ver con la renuncia a mi pensamiento, a mi razonamiento. Por eso es una paz que sobrepasa el entendimiento. ¿Por qué? Porque esa paz solamente viene a nuestro corazón cuando nosotros, habiendo creído a la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación, ahí recibimos la redención, el perdón de los pecados, y quedando completamente limpio de todos nuestros pecados, habiendo sido derribado el muro de separación que nos tenía separado de Dios, viene el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Entonces, no es por cuanto yo ayuno, por cuanto yo oro.
por cuántas vigilias haya hecho, ni porque venga una persona supuestamente ungida. Yo quiero decirle, hermanos, que el ungido es el Señor Jesucristo. El único que se paró y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto que me ha ungido el Señor y me ha enviado a anunciar las buenas nuevas con autoridad. Porque decir puede decir cualquier persona lo que le venga la gana, pero con la autoridad y el respaldo de Dios es el Señor Jesucristo. El ungido es el Señor Jesucristo. Por eso es el que Él reparte dones y da gracia a los hombres, porque Él es el ungido. La unción tiene que ver con la autoridad, y la autoridad es la que permite delegar a otro. Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y a vosotros os la doy. Entonces yo no soy ungido, sino que la unción del Santo reposa en mí por haber oído la palabra verdadera del Evangelio y haber creído. Por eso dice, la unción de Dios reposa en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe nada, porque la misma unción os enseña todas las cosas. Nosotros no necesitamos tomar nada del mundo para aprender. ¿Por qué? Porque la unción de Dios reposa en nosotros y nos enseña todas las cosas. No estoy acá enseñando, ¿por medio de qué? ¿Por medio de mi intelecto, por medio de mi capacidad, o porque soy alguien importante o alguien que se preparó, que se capacitó? No, porque la unción del Santo está aquí y mediante esa unción vamos recibiendo la iluminación mediante el Espíritu Santo que acomoda lo espiritual a lo espiritual. ¿Está comprendiéndolo? Por eso no se deje engañar con los que dicen ser ungido. El único ungido y con autoridad para decir que estaba ungido es el Señor Jesucristo. Después la iglesia es ungida, pero con la unción de Jesucristo. Y no todos los que dicen ser ungidos tienen una unción verdadera. No todos los que dicen ser ungidos tienen una unción verdadera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se deja deslumbrar. Y el mismo diablo se viste como ángel de luz. ¿Qué hace? Deslumbra. ¿Por qué digo que no todos los que dicen ser ungidos tienen una unción verdadera? Porque alguien que verdaderamente está ungido no puede confesar luego que es un pecador. Porque es una contradicción en sí mismo. ¿Cómo voy a decir que soy ungido por Dios y que la unción reposa en mí y el Espíritu Santo está en mí y a la vez decir que soy un pecador? No puede ser. ¿Por qué? Porque donde Dios habita no puede haber pecado. Entonces, si Dios vino a morar a mi corazón, tuvo que darle un fin y dar un fin al pecado. Tuvo que terminar con el pecado. Ahora, ¿qué es lo que me dice a mí que hubo alguien que terminó con el pecado? La palabra verdadera del Evangelio de nuestra salvación. Nosotros hemos oído estos días pasados que aparte de la ley se ha manifestado otra justicia testificada por la ley y por los profetas. Y hemos mostrado cómo la ley testificaba de la obra de Jesucristo, cómo los profetas testificaron de la obra de Jesucristo, y que era el modo y la manera en la cual Dios había hablado muchas veces a los padres de Israel por medio de los profetas, pero que en este tiempo hablaba por medio del Hijo. Y hoy nosotros recibimos el testimonio del Hijo por medio del Espíritu Santo, porque Él mismo dijo
que era necesario el irse para que nos fuera enviado el Espíritu Santo, el cual nos guiaría hacia toda la verdad, porque no hablaría de suyo propio, sino que tomaría de él y nos lo haría saber. Y luego el que escribe el Evangelio de Juan, en su primer carta, en el capítulo 5, dice: si recibís el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Y dice, 3 son los que dan testimonio: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo no creer a estos 3? Es una aberración no creer a estos 3. Entonces, yo puedo pensar cualquier cosa acerca de mí, de lo que veo y de lo que me dicta el corazón, pero la renuncia de la vida es que dejo de andar por vista y camino mediante la fe. ¿En qué? En lo que dice la palabra de Dios, que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, que con su sangre cubrió mis pecados, que con un solo sacrificio me hizo perfecto para siempre. Para siempre, habiendo obtenido redención eterna, habiéndose presentado en el más amplio tabernáculo, no hecho por la mano del hombre, sino por la mano de Dios, sino con la sangre de animales, sino con su propia sangre, obtuvo la eterna redención. Eso es lo que dice la palabra del Evangelio. Por eso, cuando Jesús estaba puesto en pie y miraba la algarabía y miraba el gran gozo que tenía la gente, él dijo: los que tengan sed, vengan a mí. ¿Qué significaba? ¿Por qué dijo que los que tengan sed? Tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el gozo. Porque ellos no tenían una felicidad permanente. Porque lo que estaban celebrando era la sombra de Cristo. Por eso lo peor que le puede pasar a la iglesia es no esclarecer estas cosas y volverse al judaísmo para celebrar esas cosas. ¿Sabe cuántas congregaciones en estos días se vuelven al judaísmo y se ponen a celebrar y traen y adornan y todo y no esclarecen? Porque ¿qué sentido tiene que yo que acá ponga y decore y adorne y todo y no le explique a la gente qué significa esa fiesta? Que tiene que ver con la obra consumada de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que celebrar? ¿Esa fiesta o a Cristo? ¿Qué es por lo cual yo tengo que estar contento? ¿Porque llegó el día de la fiesta esa o porque Cristo consumó la obra y obtuvo eterna redención y me quitó del mercado de esclavo? Y me dio vida, estando muerto en mis delitos y pecados, me dio vida juntamente con Él. ¿Qué es lo que tengo que celebrar? Que es por lo cual nosotros tendríamos que estar contentos. Estas cosas no tendrían que llenarnos de gozo. Que Él dijera al respecto de un río de agua viva que brotaría de su interior, respecto al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Y luego el apóstol Pablo dice: los que han oído y creído al Evangelio fueron sellados con el Espíritu Santo. Los que han oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y han creído fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces Dios me ha dado no solamente la salvación, rescatándome de la condenación eterna del infierno, sino que me ha sellado con el Espíritu Santo, lo cual son las arras, las primicias de una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible, que le testifica a mi espíritu de que soy un hijo de Dios, y es la marca que tengo y que llevo hasta el día de la redención completa, cuando Cristo venga y los que hayan muerto en Cristo resuciten, y los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados en las nubes. ¿Sabe qué es lo que me trae la seguridad de que voy a ser redimido enteramente? El sello que llevo.
El sello que llevo es lo que me trae la seguridad de mi redención completa. El sello que llevo es lo que me trae la seguridad de mi redención completa. Yo no estoy pensando en que si voy a estar apercibido, no voy a estar, si voy a estar dormido, no voy a estar, si voy a estar en el campo, no voy a estar. Yo estoy pensando que el sello está sobre mí y que ese sello fue puesto por Dios para señalar una posesión que Él mismo adquirió, no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de un cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso es lo que me trae la seguridad. No hay que estudiar mucho para eso, ¿eh? No hay que mirar muchas señales, no hace falta muchas señales de los tiempos, ni investigar mucho. Tiene el sello, es una posesión adquirida. Lo que está en la mano de Dios, nadie lo arrebata. Y ese sello es para la redención completa. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Si voy a estar en el campo, no voy a estar. Si voy a estar durmiendo, no voy a estar. Si voy a estar apercibido o no voy a estar. Si voy a tener mi lámpara arreglada o no la voy a tener arreglada. ¿Qué es lo que tengo que pensar? Si tengo el sello. ¿Cómo recibo el sello? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación, de nuestra salvación. Y habiendo creído. Por eso Jesús dijo, al respecto de ese río de agua de vida que brotaría del interior, que era el Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él. Los que creyeran en Él. ¿En qué consiste creer en Jesucristo? Que fue un hombre que intervino en la historia de la humanidad y que separó a la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo, no. En creer en Cristo consiste en entender para qué vino a este mundo y entender que la obra que Él vino a realizar, que fue dada por Dios, impuesta por Dios, por eso dice que se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz, se consumó en la cruz del Calvario cuando Él dijo, consumado es. Y habiendo expirado, entregó su espíritu, aquel que tenía el poder para redimirlo de la muerte. Esperanzado lo que estaba escrito acerca de él, porque nunca vivió por sí mismo, sino iba siendo llevado conforme a lo que estaba escrito acerca de él. Y cumpliéndose lo que estaba escrito acerca de él en el Salmo 22, que no dejaría ver al santo corrupción, al tercer día le levantó de entre los muertos victorioso y lo presentó vivo entre los muertos, manifestando la victoria, el triunfo de Jesucristo. Ya estaba glorificado. Ascendería al cielo. Después de estar 40 días dando testimonio de su resurrección, ascendería al cielo. 10 días después enviaría el Espíritu Santo en el grupo de aquellos 120 que estaban esperando el advenimiento del Señor, la promesa de Dios. Que no iba a venir en forma corporal, sino que iba a venir dispensado por el Espíritu Santo. Y la vida de esos hombres cambiaron radicalmente. De tal manera que el Pedro que le había negado en el patio del dolor estaba puesto de pie diciendo que no era lo que ellos pensaban, sino era lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. ¿Vio cómo cambió la vida radicalmente? Nuestras vidas cambian radicalmente cuando oímos la palabra del Evangelio y de nuestra salvación y creemos. Por eso es que tenemos que creer a Dios. Creer a Dios. Renuncie a su vida, a lo que usted piensa, a los argumentos, a los razonamientos, renuncie a todo eso para creerle a Dios y experimente la gracia de Dios, recibiendo el perdón de los pecados y el don de una vida eterna mediante el Espíritu Santo que le será dado por creer en Jesucristo y en su obra consumada en la cruz del Calvario. Y esa vida es una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible,
Por eso ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, nada ni nadie le separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Oramos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas mediante el poder y la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento para darnos a comprender la verdad de una vida, Señor, verdaderamente dichosa, una vida plena que está escondida con Cristo en Dios, la cual es revelada y la cual es manifestada en aquellos que, habiendo oído la palabra verdadera del Evangelio, de la salvación, y habiendo creído, reciben ese don mediante el Espíritu Santo que les es dado. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gloria, honra y alabanzas al Señor por su palabra, que viene para esclarecernos nuestros entendimientos y afirmarnos como un ancla firme y segura, para que ni vientos ni tempestades puedan removernos, ni seamos llevados por cualquier viento de doctrina, sino que crezcamos en todo para aquel que nos ha llamado. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,